¿Alguna vez te has preguntado cuánto pesa realmente el alma de un hombre cuando se le despoja de sus títulos, de sus cuentas bancarias y de la seda que viste su cuerpo? ¿Es posible que un imperio construido con décadas de sacrificio valga menos que un pedazo de pan duro ofrecido con manos temblorosas pero llenas de amor sincero? Esta es la historia de don Augusto Ferrando, un hombre que tuvo que morir en vida para comprender que su inmensa fortuna, calculada en cientos de millones de dólares, era en realidad la moneda más barata con la que se puede comprar la existencia, y que la verdadera riqueza se esconde en los rincones más olvidados del mundo, donde la dignidad no tiene precio. Augusto Ferrando, el emperador del acero, de 72 años, se encontraba sentado en el sillón de cuero italiano de su despacho, una habitación tan vasta y fría como su propio corazón desde que falleció su esposa, doña Elena. La mansión, ubicada en la cima más exclusiva de San Pedro, era un mausoleo de mármol y cristal donde el silencio pesaba toneladas, interrumpido únicamente por el tic-tac de un reloj antiguo que parecía contar los segundos restantes de una vida que ya no deseaba. Sus hijos, buitres vestidos de Armani, acababan de salir de la propiedad tras una visita de apenas 15 minutos, tiempo suficiente para preguntar por las acciones de la compañía y solicitar firmas para fideicomisos, sin notar siquiera la sombra gris de la depresión que oscurecía la mirada de su padre. Para ellos, Augusto era una chequera inagotable, no un ser humano que se desangrara por dentro. La soledad se había convertido en una segunda piel para Augusto, una capa asfixiante que ni el aire acondicionado centralizado ni los lujos más extravagantes podían penetrar, llevándolo a tomar una decisión definitiva y terrible. Esa misma tarde, despidió al servicio con la excusa de un viaje de negocios repentino, pero en lugar de dirigirse al aeropuerto privado donde su jet lo esperaba, subió a su viejo todoterreno, un vehículo que no usaba hacía décadas, cargado con bidones de gasolina y una única maleta vacía de ropa, pero llena de recuerdos dolorosos. Su destino no era una junta directiva en Nueva York o Londres, sino una cabaña en ruinas en las montañas de Vallebello, el lugar miserable donde había nacido y donde planeaba prenderse fuego junto con los restos de su pasado, cerrando un ciclo de sufrimiento con una llama final. El viaje hacia las montañas fue un descenso a los infiernos de su memoria, conduciendo por carreteras serpenteantes que se alejaban de la civilización y se adentraban en la niebla espesa de lo olvidado, mientras sus manos apretaban el volante con la fuerza de quien se despide del mundo. Augusto recordaba cada curva, cada árbol centenario, contrastando la pobreza extrema de su infancia con la opulencia absurda de su presente. Pensaba en los millones que gastaba anualmente en seguridad y mantenimiento de propiedades vacías, mientras su alma se sentía como una casa abandonada y saqueada. Al llegar al camino de tierra que conducía a su antiguo hogar, el motor del coche rugió como una bestia herida, y al apagarlo, el silencio de la montaña lo envolvió, preparándolo para el acto final, sin saber que el destino tenía preparado un guión muy diferente al que él había escrito en su mente atormentada. Sin embargo, al bajar del vehículo con la garrafa de gasolina en la mano, sus ojos, acostumbrados a la perfección estéril de los jardines diseñados por paisajistas internacionales, se toparon con una visión que detuvo su corazón por un instante. La vieja cabaña de madera podrida y techo de lámina oxidada no estaba devorada por la maleza como esperaba. Al contrario, estaba rodeada por un jardín de flores silvestres, meticulosamente cuidado, un estallido de colores violetas, amarillos y rojos que desafiaba la grisura del entorno y la inminencia de la muerte. Antes de que pudiera procesar la incongruencia de aquella belleza,
En medio de la desolación, tres figuras pequeñas emergieron de entre las sombras de la estructura, con ropas desgastadas pero limpias, mirándolo no como al magnate que podía comprar el valle entero, sino como a un intruso curioso. Eran Mateo, de 12 años, Lucas, de 9, y la pequeña Sofía, de apenas 5 años, tres hermanos huérfanos que habían escapado del sistema de acogida estatal y habían encontrado en aquella ruina un refugio contra la crueldad del mundo adulto. Augusto, paralizado, vio cómo los niños se acercaban con cautela evaluando su traje de 3 piezas, que cubierto ahora por el polvo del camino y la ceniza de su propia desesperación, parecía más la ropa de un mendigo antiguo que la de un multimillonario. «Señor, ¿está perdido?», preguntó Mateo con una voz que intentaba ser autoritaria, pero que temblaba de miedo, colocándose protectoramente delante de sus hermanos menores, sosteniendo un palo de madera como si fuera la espada de un caballero defendiendo su castillo. Augusto, desconcertado y desarmado por la valentía del niño, no supo qué responder, y en su silencio, los niños interpretaron su mudez y su apariencia desaliñada como signos de una necesidad extrema y hambre. Lucas, el mediano, corrió hacia el interior de la cabaña y regresó con un trozo de pan duro y un poco de queso rancio, ofreciéndoselo al hombre que tenía la capacidad de comprar cadenas enteras de supermercados sin pestañear. «¿Tiene hambre, abuelo? No es mucho, pero podemos compartir», dijo el niño, con una sonrisa desdentada que brilló más que cualquier diamante que Augusto hubiera regalado jamás a sus amantes o esposas, provocando que el bidón de gasolina se deslizara de sus dedos y cayera al suelo con un ruido sordo. La pequeña Sofía se acercó entonces y con una inocencia que desarmó cualquier defensa emocional que le quedara al viejo magnate, le extendió una pequeña flor amarilla que había arrancado del jardín improvisado. «Es para que no estés triste», susurró la niña, mirándolo a los ojos con una profundidad que le recordó dolorosamente a su difunta esposa Helena, rompiendo la presa de lágrimas que Augusto había contenido durante años. En ese momento, el emperador del acero se derrumbó, no por el peso de su depresión, sino por la insoportable levedad de la bondad humana recibida de quienes no tenían nada, cayendo de rodillas en la tierra húmeda y aceptando el pan y la flor como si fueran los tesoros más grandes del universo. Aquella noche, Augusto no incendió la cabaña. En 1900, cambio, durmió sobre unas mantas raídas en el suelo de tierra apisonada, sintiendo el frío de la montaña colarse por las grietas de las paredes, pero experimentando por primera vez en décadas un calor humano genuino. Los niños le contaron sus historias de huida, de cómo el orfanato Luz de Esperanza era en realidad una prisión de trabajos forzados y abusos, y cómo habían decidido vivir libres en la miseria antes que esclavos, bajo un techo seguro. Escuchando sus voces en la oscuridad, Augusto sintió que el propósito que había buscado en salas de juntas y fusiones corporativas renacía en ese rincón olvidado, dándose cuenta de que su vida no había terminado, sino que apenas estaba comenzando de nuevo. A la mañana siguiente, Augusto despertó con dolores en cada hueso de su cuerpo envejecido, pero con la mente más clara que nunca, observando cómo los niños se preparaban para bajar al pueblo a vender las flores que cultivaban y algunos adornos de madera tallada. Decidió acompañarlos, manteniendo su farsa de anciano desamparado, queriendo entender la realidad de su lucha diaria y protegerlos en la medida de lo posible, aunque sus manos suaves de oficinista no sirvieran de mucho para el trabajo duro. Mientras caminaban hacia el pueblo de Vallebello, Augusto Ferrando, el hombre que movía los hilos de la economía nacional, caminaba cojeando apoyado en un bastón improvisado, aprendiendo que la dignidad se gana paso a paso, no cheque a cheque. Si estás disfrutando de esta
Historia de redención y giros inesperados. Por favor, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante. Al llegar a la plaza principal de Vallebello, el contraste fue brutal para Augusto. Acostumbrado a ser recibido con alfombras rojas y reverencias, ahora era invisible, un viejo más en la multitud que la gente esquivaba con desprecio o indiferencia. Se sentaron en un rincón de la plaza, extendiendo una manta vieja donde colocaron las flores y las artesanías, y Augusto observó con el corazón encogido cómo la gente pasaba de largo, ignorando las sonrisas esperanzadas de Mateo, Lucas y Sofía. Vio como una señora regateaba cruelmente el precio de un ramo que costaba apenas unas monedas, humillando a Mateo por pedir demasiado, y sintió una ira creciente, una furia que no nacía de la arrogancia, sino de una sed de justicia que había olvidado que poseía. Pasaron las horas bajo el sol inclemente y Augusto, sudando dentro de su traje sucio, compartió con los niños una botella de agua tibia, escuchando cómo planeaban usar las pocas monedas ganadas para comprar algo de leche y quizás, si había suerte, un poco de carne para la cena. La humildad de sus aspiraciones lo golpeó como un mazo. Él, que había gastado miles de dólares en botellas de vino que ni siquiera se terminaba, ahora valoraba cada centavo que caía en la lata oxidada de los niños como si fuera oro puro. Fue entonces cuando un coche negro y lujoso se detuvo bruscamente frente a la plaza, y el ambiente cambió instantáneamente, cargándose de una tensión eléctrica y temerosa que hizo que los niños se encogieran instintivamente contra la pared. Del vehículo descendió el director Ramírez, el administrador del orfanato del que los niños habían escapado, un hombre corpulento con una sonrisa de tiburón y ojos fríos que escaneaban la plaza como un depredador buscando a su presa. Ramírez no estaba solo. Lo acompañaban dos hombres de seguridad con aspecto de matones, y al divisar a los tres hermanos en la esquina, su rostro se iluminó con una satisfacción malévola y cruel. Caminó hacia ellos con pasos pesados, haciendo resonar sus zapatos caros contra el pavimento, mientras la gente del pueblo apartaba la mirada, cómplices silenciosos del terror que este hombre imponía en la región bajo la fachada de la caridad. «Miren nada más lo que tenemos aquí, las ratas que se escaparon de la alcantarilla», bramó Ramírez con una voz que heló la sangre de Augusto, pateando la manta y esparciendo las flores y las artesanías por el suelo sucio de la plaza. Mateo intentó levantarse para defender a sus hermanos, pero uno de los guardias lo empujó violentamente contra el suelo, provocando el llanto aterrorizado de la pequeña Sofía, que se aferró a la pierna de Augusto. Ramírez se rió, una risa seca y sin alegría, y se dirigió a Augusto con desdén. «¿Y tú quién eres, viejo pordiosero? ¿El nuevo abuelo de estos delincuentes? Será mejor que te apartes si no quieres terminar en el hospital o en la morgue». Augusto sintió cómo el miedo de Sofía vibraba a través de su propia pierna, y algo antiguo y poderoso despertó en su interior, una autoridad que no provenía del dinero, sino de la certeza moral de que lo que estaba ocurriendo era una abominación. Se puso de pie lentamente, con dificultad, apoyándose en su bastón, y miró a Ramírez directamente a los ojos, sosteniendo la mirada con una intensidad que hizo dudar al director por un segundo. «Le sugiero, señor, que recoja esas flores y pida disculpas a estos niños inmediatamente», dijo Augusto con una voz baja pero firme, utilizando el tono que solía reservar para despedir a ejecutivos incompetentes, aunque su apariencia lamentable hacía que la amenaza pareciera ridícula a los ojos de los presentes. Ramírez soltó una carcajada incrédula y escupió a los pies de Augusto, manchando sus zapatos de cuero italiano que, aunque cubiertos de polvo, seguían valiendo más que el coche del director. «Escuchen al viejo loco, cree que tiene autoridad»,
se burló Ramírez, agarrando a Sofía del brazo y tirando de ella con fuerza, haciéndola gritar de dolor. Me voy a llevar a estos mocosos de vuelta al orfanato para que aprendan lo que es la disciplina. Y tú, viejo inútil, agradéceme que no te mande a la cárcel por secuestro. Ese fue el punto de quiebre. Al ver las lágrimas de dolor en los ojos de Sofía, la fachada del anciano débil se desintegró por completo, revelando al tiburón de los tontos Atusiman, negocios que había construido un imperio desde la nada. Augusto no gritó ni atacó físicamente. Simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un teléfono satelital de última generación. Un objeto que contrastaba violentamente con su aspecto de vagabundo. Marcó un número con dedos rápidos y precisos, y cuando habló, su voz resonó en la plaza con la claridad y la potencia de un trueno, silenciando los murmullos de la multitud y congelando la sonrisa de Ramírez. Soy Augusto Ferrando, Código de Seguridad Alfa Omega 9. Quiero al gobernador del estado en la línea 1, al comandante general de la policía en la línea 2 y a mi equipo legal de Ferrando y Asociados en la línea 3. Ahora mismo, ordenó al teléfono, y la mención de ese nombre, conocido en todo el país como sinónimo de poder absoluto, cayó sobre la plaza como una bomba atómica. Ramírez palideció, soltando el brazo de Sofía como si le quemara, mientras su cerebro intentaba procesar que el vagabundo que tenía enfrente era el dueño de la mitad de la industria textil de la nación. Augusto continuó hablando por teléfono, ignorando a Ramírez, describiendo la situación con una frialdad clínica. Estoy en la plaza de Vallebello. Estoy presenciando un acto de agresión infantil y abuso de autoridad por parte de un tal director Ramírez. Quiero a la policía estatal aquí en 5 minutos. Quiero una auditoría completa del orfanato Luz de Esperanza iniciada hoy mismo. Y quiero que preparen una demanda civil y penal que dejará a este hombre y a sus cómplices sin un centavo por el resto de sus miserables vidas. Colgó el teléfono y volvió a mirar a Ramírez, quien ahora temblaba visiblemente, retrocediendo paso a paso. En menos tiempo del que tardó el sudor frío en cubrir la frente de Ramírez, el sonido de sirenas llenó el aire, y varios vehículos policiales, seguidos por 2 limusinas negras que habían estado rastreando el teléfono de Augusto, irrumpieron en la plaza. De las limusinas bajaron los hijos de Augusto, pálidos y preocupados, seguidos por un ejército de abogados en trajes impecables que rodearon a su padre como un escudo pretoriano. El comandante de la policía arrestó a Ramírez y a sus guardias allí mismo, esposándolos frente a todo el pueblo, mientras Augusto se limpiaba el polvo de la solapa con un gesto de suprema indiferencia hacia su agresor derrotado. ¿Qué te ha parecido este giro inesperado? Si te gusta ver cómo se hace justicia, no olvides darle like al video y suscribirte para más historias impactantes. Ramírez, mientras era arrastrado hacia la patrulla, gritaba incoherencias sobre un error, pero Augusto se acercó a él por última vez, mirándolo desde su altura moral y económica. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, señor Ramírez, sino lo que protege, dijo Augusto con una voz que resonó en el silencio atónito de la plaza, asegurándose de que todos escucharan. Usted usó su poco poder para destruir a los débiles. Yo usaré mi inmenso poder para destruirlo a usted y construir un futuro para ellos. Llévenselo. Cuando el coche policial se alejó, Augusto se volvió hacia los niños, que lo miraban con una mezcla de asombro y terror, incapaces de reconciliar al abuelo que dormía en el suelo con el titán que acababa de convocar un ejército personal. Mateo dio un paso atrás, protegiendo a sus hermanos, temiendo que este hombre poderoso fuera ahora una amenaza mayor que Ramírez. «No nos lleves, por favor», suplicó Lucas. «No sabíamos que eras rico, te devolveremos el pan y el queso, lo prometemos».
Esas palabras rompieron el corazón de Augusto más que cualquier insulto. Se arrodilló en el pavimento sucio, sin importarle sus pantalones de marca ni la presencia de sus hijos y abogados, y se puso a la altura de los ojos de los niños. «No, hijos, no», dijo con la voz quebrada por la emoción, extendiendo sus manos abiertas hacia ellos. «Ustedes no me deben nada. Ustedes me dieron de comer. Cuando pensaron que yo no tenía nada, ustedes me dieron un hogar cuando yo quería morir. Yo soy el que está en deuda con ustedes para siempre». Sofía, guiada por el instinto infalible de los niños, rompió la barrera de miedo y corrió a abrazar a Augusto, enterrando su cara en el cuello del viejo magnate, llorando de alivio. Augusto la levantó en brazos y miró a Mateo y a Lucas, asintiendo con una promesa silenciosa de seguridad eterna, hasta que los dos niños también se unieron al abrazo, formando un grupo compacto de amor y lágrimas en medio de la plaza, rodeados por la gente más poderosa del país que observaba en silencio respetuoso. Los hijos biológicos de Augusto, Roberto y Claudia, se acercaron tentativamente, avergonzados por su comportamiento anterior y conmocionados por ver a su padre siempre tan distante y frío, mostrando tal nivel de emoción y vulnerabilidad. «Papá, ¿estás bien? ¿Quiénes son estos niños?», preguntó Claudia, mirando la escena con una mezcla de confusión y una incipiente comprensión. Augusto se puso de pie, aún sosteniendo la mano de Sofía, y miró a sus hijos con una claridad y firmeza que no habían visto en años. «Estos niños, Claudia, Roberto, son la razón por la que su padre sigue vivo hoy», declaró Augusto, presentando a los huérfanos con más orgullo del que jamás había mostrado al presentar un balance anual de ganancias. «Ellos me recordaron que la familia no es solo sangre y apellidos, sino lealtad y cuidado mutuo, y a partir de hoy son y sus hermanos. Voy a iniciar los trámites de adopción inmediatamente». El silencio de sus hijos fue de shock, pero al ver la determinación en los ojos de su padre, supieron que no era una discusión, sino un hecho consumado. En las semanas siguientes, la transformación de Augusto fue total. La depresión que lo había atado a la cama desapareció, reemplazada por una energía frenética dirigida a asegurar el bienestar de su nueva familia. No quemó la vieja cabaña en las montañas. En su lugar, contrató a los mejores arquitectos para restaurarla, manteniendo su estructura original, pero convirtiéndola en un hogar cálido y seguro, un recordatorio de dónde renació su vida. El jardín de flores silvestres fue preservado y ampliado, convirtiéndose en el lugar favorito de Augusto para sentarse por las tardes con Sofía y leer cuentos. El orfanato, Luz de Esperanza, fue cerrado, demolido y reconstruido desde los cimientos con una inversión personal de $50 millones de la fortuna de Augusto. Se convirtió en el Centro Elena Ferrando, un complejo educativo y residencial de vanguardia para niños sin hogar, con los mejores maestros, psicólogos y médicos, donde la regla principal era el amor y el respeto por la dignidad de cada niño. Augusto pasaba más tiempo allí que en sus oficinas corporativas, supervisando personalmente que ningún niño volviera a sentir el frío del abandono que habían sufrido Mateo, Lucas y Sofía. Roberto y Claudia, al principio recelosos, fueron poco contagiados por el cambio en su padre. Al verlo tan feliz y lleno de propósito, comenzaron a visitar la casa de la montaña, no para hablar de negocios, sino para conocer a sus nuevos hermanos. Descubrieron en Mateo una inteligencia aguda para los números, en Lucas un talento artístico sorprendente y en Sofía una alegría que unió a la familia fracturada, enseñándoles a los adultos cínicos el valor de la autenticidad. La familia Ferrando dejó de ser una corporación para convertirse en un hogar
Un año después de aquel fatídico día, Augusto se encontraba en el porche de la cabaña restaurada, mirando la puesta de sol sobre el valle, con Sofía sentada en su regazo y los niños jugando con sus hermanos mayores en el jardín. Ya no vestía trajes de 3 piezas, sino ropa cómoda y sencilla, y su rostro, aunque más arrugado por el tiempo, irradiaba una paz que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. Había aprendido que la vida te da segundas oportunidades disfrazadas de problemas y que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Augusto acarició el cabello de Sofía y sonrió, pensando en el viaje que había hecho desde la desesperación absoluta hasta esta plenitud desbordante. Comprendió que su legado no serían los rascacielos con su nombre ni las fundaciones exentas de impuestos, sino la risa de esos niños y la seguridad de que crecerían amados y protegidos. Había subido a esa montaña para morir como un emperador solitario, pero había bajado como un hombre completo, un padre y un abuelo, rico en la única moneda que trasciende la muerte, el amor. Esperamos que esta historia te haya tocado el corazón tanto como a nosotros. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder del amor, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. La historia de Augusto y los niños de la montaña se convirtió en una leyenda en la región, no por la riqueza del protagonista, sino por la lección de humanidad que dejó grabada en la memoria de todos. Nos enseña que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestra vida, que la bondad se encuentra en los lugares más inesperados y que al final del día todos somos mendigos buscando un poco de calor humano. Y así, bajo el cielo estrellado de Vallebello, la familia Ferrando cenó unida, sabiendo que tenían todo lo que necesitaban, no en el banco, sino alrededor de esa mesa.